Hola a todos, mi nombre es Mario Azcue, mi titulación es Advanced Alcohol and Drugs Counselor, es una titulación norteamericana. Yo me gradué en la Facultad de Ciencias del Comportamiento de Southern California University, en esta especialidad, que sería lo que en España podríamos denominar terapeuta especializado en el tratamiento de adicciones. Yo no trato otro tipo de problemas de carácter psicológico, no soy psicólogo, solo me centro en el trastorno de adicciones. Y bueno, en este vídeo lo que os queremos transmitir son una serie de pasos fundamentales para dejar de beber. Este vídeo está dirigido no solo a personas que puedan tener un trastorno de adicción, sino también a personas que sientan que están abusando del tóxico o que simplemente quieren hacer un detox porque están preocupados por su salud, o que incluso a familiares de personas que parece que puedan tener problemas y que quieren tener un poco más de información para ayudar o para seguir unas pautas con sus seres queridos, ¿no? Lo primero, antes de empezar un proceso de dejar de consumir alcohol, hay que preguntarse si uno está listo, si está mentalizado, si realmente reconoce que puede tener un problema. Si es un trastorno de adicción, estamos hablando de una enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud. Y ese reconocimiento del problema es, según el método Minnesota que yo estudié en su día, y dar el paso de acudir a un tratamiento, pues casi el 20% del tratamiento hecho, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la humildad y la honestidad. Ser honesto con uno mismo y ser humilde. Tenemos un problema de salud. Durante mucho tiempo esto ha estado estigmatizado, pero cada vez menos, y lo vemos socialmente, que tanto los trastornos mentales como el trastorno de adicción, que es otro trastorno mental, cada vez están saliendo más a la luz, hasta el punto que gran parte de las bajas laborales que suceden hoy en día son por problemas de este tipo, ¿vale? Una vez que yo reconozco este problema y quiero cambiar mi estilo de vida, quiero dejar de consumir un tóxico que no me está haciendo bien, tenemos que entender que si es un trastorno de adicción, nosotros no somos responsables de nuestro trastorno, como dicen en 12 pasos, pero sí somos responsables de nuestro cuidado de recuperación, ¿vale? Una de las cosas claves también en el proceso es darse cuenta de que en muchos casos, sobre todo si hay un abuso de tóxicos o un trastorno de adicción ya imperante, por decirlo de alguna manera, nosotros solos no vamos a conseguir dejar de consumir. Se necesita de un terapeuta profesional, de acudir a terapias grupales, incluso pues de un método como con el que yo trabajo, que hay que realizar a diario, y de ciertos cambios en nuestro estilo de vida. Bien, lo primero que deberíamos hacer es preparar un poco nuestro entorno, ¿vale? Preparar todo lo que nos rodea. Son lo que llamamos estrategias de protección. Yo siempre pongo el ejemplo de que si tú eres alérgico al marisco, pues lo normal es que no vayas a una marisquería, ni tengas marisco en casa, ¿no? Esto es igual. El primer paso que debemos dar es vaciar nuestra casa de alcohol. Y no solo del alcohol que nosotros consideramos nuestro tóxico estrella, sino de cualquier tipo de alcohol. Es importante, de cara al estímulo-respuesta y a la impulsividad, a esa pulsión, que no tengamos el alcohol al alcance de la mano. Esto puede parecer simbólico, pero no lo es tanto, porque si yo tengo un tirón o un craving, como llaman los americanos, que es el deseo vehemente de consumir, el hecho de que no tenga el alcohol tan a mano me implica ya vestirme, bajar a la calle, ir a comprarlo. En ese periodo de tiempo, si estamos en un proceso terapéutico y contamos con un terapeuta profesional que trabaja como yo, pues tenemos la oportunidad incluso de llamar a nuestro terapeuta, que es lo que yo hago, lo que yo recomiendo a mis pacientes, independientemente que sea lunes, martes, sábado, domingo,
y que ese tirón pase y que no tengamos una recaída, ¿vale? Durante una temporada también es muy importante no acudir a lugares, localizaciones, eventos donde se consume el tóxico. Esto no quiere decir que nosotros no podamos acudir nunca más a un bar, a un restaurante, a una fiesta, a una boda, a un cumpleaños, pero sí pensar que el detox es un mes, el detox físico más o menos de 4 o 5 semanas, y que la deshabituación se cifra en los 3 meses. En mi tratamiento se trata de dejar de consumir, no dejar de vivir. Pero el tratamiento tiene varias fases. Entonces, durante una temporada tenemos que evitar ese estímulo-respuesta que os comentaba antes y no podemos estar en contacto permanente con el tóxico, con el alcohol, porque al final en esto la fuerza de voluntad es finita. Esto no va de fuerza de voluntad y los que habréis intentado en otras ocasiones dejar el consumo por vosotros mismos lo habréis comprobado, que podemos estar todos un tiempo sin consumir, pero que si estoy yendo constantemente a lugares donde se está consumiendo el alcohol, al final acabo por caer. Vale, otro punto importante es diferenciar los cómplices y los saboteadores. Cómplices son aquellas personas cercanas, en muchas ocasiones los menos, que entienden, que conocen y entienden nuestro problema, en los que nos podemos apoyar. Nuestra pareja, nuestros padres, una amistad íntima, etcétera, ¿no? Estas personas es importante que sepan que nosotros estamos haciendo este proceso, que estamos siguiendo esta guía para dejar de beber, de consumir. Porque cuando muchas veces las personas que hemos tenido problemas o tenemos problemas con el alcohol no contamos que estamos en un proceso de este tipo, es como guardarnos un as en la manga, ¿vale? Es como, bueno, yo voy a probar, pero si al final vuelvo a consumir, tampoco le tengo que dar explicaciones a nadie, ¿no? Es un poco una falta de compromiso con el tratamiento y con ese deseo de dejar de consumir, ¿no? Entonces, esos cómplices son importantes porque no solo van a saber de nuestro esfuerzo, de nuestro intento, sino que además nos pueden apoyar en aspectos de la vida donde nos podemos sentir un poco solos, ¿no? Saboteadores no es que sean malas personas, no lo entendéis así, pero son personas que nos inducen al consumo. Bien, porque seguramente ellos también tienen algún problema y no quieren mirarse en el espejo, y el hecho de que alguien cercano deje de consumir, pues les resulta incómodo por este motivo, o bien porque nos inducen al consumo con las típicas palabras, ¿no?, que hemos escuchado muchas veces: venga, que es la vida, si no te puedes tomar unas copas de vez en cuando, te pasas el día trabajando. Bueno, al final es justificar y excusar el consumo de alcohol, ¿no? Y en algunos casos incluso son gente que nos insiste mucho porque al final al adicto o al abusador de tóxicos no le gusta consumir solo, ¿vale? Aunque hay consumos que se hacen en solitario. Bueno, el otro punto muy importante es que, como os decía antes, esto no se puede dejar solo. Hay que seguir un tratamiento terapéutico, terapia grupal incluida. Yo, por ejemplo, lo trabajo todo a nivel online, con unos precios bastante ajustados en comparación con lo que es el mercado en España. Yo, cuando llegué a España, pues me quedé muy sorprendido de los precios que se cobraban, ¿no?, en terapia de adicciones, en todos estos centros de ingreso privados o incluso en centros presenciales ambulatorios, ¿no? Me parecía que para curarse un trastorno de adicción prácticamente había que pedir un crédito o hipotecarse, ¿no? Y yo lo que he intentado es poner unos precios que sean lo bastante accesibles a todo el mundo, ¿vale? Sí me parece importante el hecho del pago, porque hemos gastado mucho dinero en tóxico, y el hecho de pagar por un tratamiento de recuperación, independientemente de que es un trastorno muy grave y nos estamos jugando la vida y la salud mental, es un compromiso también que adquirimos con el tratamiento, con el método y con una nueva vida de abstinencia, ¿vale? Para mí en su día, porque yo tuve problemas con el alcohol cuando era joven, fue la mejor inversión que hice, y es un dinero que no me arrepiento nunca de haber invertido, no gastado, porque me devolvió la vida y a partir de ese momento mi vida fue otra, mucho mejor.
Y yo además hice cálculos en su momento del dinero que yo gastaba en tóxicos en comparación con lo que me costó mi tratamiento bueno, la diferencia era abismal. Había gastado mucho más dinero en tóxicos, ¿no? Como os decía antes, se trata de dejar de consumir, no dejar de vivir, pero eso va fase a fase. Ya os hablaba del mes de detox, los 3 meses de deshabituación. Y por supuesto, pues que la fuerza de voluntad no vale, simplemente. Una cosa es tener voluntad, pero otra es centrarlo todo en la fuerza de voluntad, ¿vale? Como toda enfermedad necesita un tratamiento, un método, y aquí tenemos una parte del método, perdón, que es la más conductual, la que sigue un método más conductista, que es establecer una rutina diaria. Aquí hay varias cosas muy importantes que debemos hacer y que debemos hacer a rajatabla, llevarlas a cabo al 100% de lunes a domingo, independientemente de que sean días laborables o días festivos o días vacacionales. Esta rutina se basa sobre todo en 3 o 4 pilares importantes. Lo primero son los horarios. Lo que vamos a intentar es reordenar nuestro cuerpo para reordenar nuestra mente, porque al final los tóxicos, el alcohol y cualquier otro tóxico desordena bastante nuestra vida. Independientemente de que estemos trabajando y que tengamos unos horarios obligados por el trabajo, habrá cosas que a lo mejor algunos de vosotros ya hacéis, pero no pasa nada por ser redundante en este tema, porque igual lo hacéis de lunes a viernes, pero los fines de semana no cumplís con esa rutina. Los horarios de sueño. Muy importante levantarse y acostarse todos los días más o menos a la misma hora, ¿vale? Horarios de comidas. Dependiendo de las comidas que yo hago a cabo el día, me da igual que sean 3, 4, 5, ¿vale? Tengo que hacer las comidas siempre a la misma hora aproximadamente, intentando comer bien. No hay que hacer nada especial. En este país tenemos la suerte de tener una de las mejores dietas del mundo, por no decir la mejor, que es la dieta mediterránea. Es comer de todo y dedicar un tiempo a comer, aunque sean 15-20 minutos, pero comer sentados, intentando estar pendientes de que estamos en ese momento comiendo, no haciendo otra cosa. Hay una cosa bastante característica en las personas con trastorno de adicción, que yo he vivido en centros de ingreso, que es el ansia por comer, ¿no? Esa impulsividad llevado a la hora de la comida, el engullir en vez de comer tranquilamente, ¿no? Pero bueno, eso es algo que se trata más en terapia. Luego está el concepto ADS, que es alimentación, deporte y sueño. Bueno, alimentación, ya os he hablado de él, es importante seguir ese tipo de dieta, evitar lo más posible el fast food, la comida procesada, etcétera. El sueño, cuando os hablo de horas de levantarse y acostarse, esto no se trata de madrugar, no se trata de establecer un horario donde yo me tenga que levantar a las 6 de la mañana, ¿no? Sino de calcular en función de mis necesidades, de los ritmos circadianos, de mis biorritmos del sueño, las horas que yo necesito más o menos para alimentarme descansado. Al principio, cuando estamos dejando de consumir, por supuesto, es complicado, porque nos costará recuperar el ritmo del sueño y dormir bien y de una manera reparadora durante toda la noche, ¿vale? Importantísimo, la práctica de ejercicio cada día. Hacer deporte todos los días es fundamental. Y cuando hablo de hacer deporte no se trata de repente prepararnos para los próximos Juegos Olímpicos. El deporte es mejor hacer un poco cada día que 2 días pegarnos una paliza. Se trata de generar también una rutina con el ejercicio. Y dentro de este deporte puede estar desde una caminata a buen paso hasta gimnasio, natación, cualquier deporte que os guste o que os llame la atención. Preferentemente deportes que os gusten, ¿vale? Salir a correr, porque si nosotros nos involucramos en una serie de deportes que hacemos por obligación, que no nos gustan nada, por ejemplo, mucha gente que se apunta al gimnasio y a los 2-3 meses lo deja, pues al final lo que me estoy poniendo es como otra cosa en mi vida cuesta arriba. No, hay que intentar que por lo menos las actividades deportivas que hagamos, el ejercicio, me agraden de cierta manera.
Yo os puedo decir que en su día fui deportista profesional, que a mí el deporte me salvó la vida y que a muchos pacientes que han trabajado conmigo el deporte, bueno, ha cambiado totalmente su estilo de vida, ¿no? Porque cambiamos de un estilo de vida tóxico a un estilo de vida saludable y luego pues casi prácticamente lo incluimos en nuestra vida ya de una manera permanente, ¿vale? Os comentaba antes el tema de la comida. Comer muy rápido, engullir y demasiada cantidad no es nada positivo. Tenemos que medirnos también ahí. Pensar que el trastorno de adicción al final es la punta del iceberg, pero que detrás del trastorno de adicción hay una condición, hay una naturaleza, hay un problema de pulsión, de falta de autocontrol, de impulsividad, y eso muchas veces lo llevamos a otras facetas de la vida que a lo mejor no nos resultan tan dañinas como es esto, el comer de una manera ansiosa, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Otro de los pilares de los pasos para dejar de beber es practicar la escritura automática. La escritura automática es algo a lo que le tenemos que dedicar 5, 10, 15 minutos al día, preferentemente al finalizar el día. Es sentarnos delante de nuestro diario de terapia e intentar escribir desde las vísceras, no desde el cerebro. Intentar volcar sobre el papel sentimientos, emociones, pensamientos, cosas que nos han sucedido, pero no del orden práctico, sino intentando mirar un poco más adentro, ¿vale? Esto en el curso que vamos a realizar lo explicaré con más detalle. Pero por poneros un ejemplo, yo por ejemplo veo que el día de hoy me he sentido cansado o triste. Bueno, pues escribo esa emoción. Y a raíz de escribir esa emoción, intento tirar del hilo, que es lo que decimos en terapia, intento entender por qué me he sentido así. Podemos escribir de emociones que hemos tenido durante ese día o emociones que están implantadas en nosotros desde hace más tiempo, ¿vale? Importantísimo, acudir a terapia grupal como mínimo 2 veces por semana, o a veces se puede hacer también, yo lo hago con algunos pacientes, una terapia individual y una terapia grupal. Este es un problema muy serio, esto no vale con ir una vez a la semana a terapia, charlar un rato y ya está. El grupo de terapia es fundamental en el tratamiento de adicciones, pero en muchos tratamientos cada vez se hace más terapia grupal para más problemas que tienen que ver con trauma, salud mental, etcétera. Y además se adquiere un compromiso con el grupo que también nos ayuda mucho y no nos hace sentir solos en este camino. Porque la gente que está en el grupo, aunque los acabamos de conocer, nos van a entender mucho mejor que gente que está mucho más cercana a nosotros, porque ellos han pasado por lo mismo, están pasando por lo mismo. Decía Irving Yalom, dice porque sigue vivo, aunque ya es muy mayor, un gran neuropsiquiatra y psicoterapeuta estadounidense que es considerado una de las eminencias en este campo y que fue mi maestro de cabecera, que el poder de curación de la terapia grupal es el propio grupo. Bueno, buscar un terapeuta, por supuesto, en el que tú puedas confiar, ¿vale? Yo siempre le digo a los pacientes, cuando empiezan conmigo, vamos a tener primero una conversación telefónica. Si ves que lo que te cuento te convence, fijamos una primera terapia individual y después de esa primera terapia individual es muy importante que tú decidas si lo que yo te estoy explicando, si el método que yo te estoy poniendo es lo que tú estás buscando y si confías en mí, porque si no es así tienes que buscar otro profesional, porque al final es muy importante esa conexión terapeuta-paciente. Si tú no confías en el terapeuta con el que vas a empezar a trabajar, lo que vas a hacer es perder el tiempo, tirar el dinero, ¿vale? Por supuesto, al ser una enfermedad, lo que hay que buscar es profesionales. Y aquí también tienes que tener especial cuidado y ver un poco el perfil o investigar a las personas con las que vais a trabajar. Desgraciadamente, como dice el Colegio Español Oficial de Psicólogos, hay mucho pseudoterapeuta, mucho pseudoterapia, mucha gente con cursos online, sin formación, sin capacitación necesaria y sobre todo ahora con este mundo que tenemos de Internet, ¿no? Y yo he recibido pues muchos pacientes que vienen reportados de este tipo de pseudoterapias que al final no solo les han servido de nada, sino que en algunos casos han sido contraproducentes, ¿vale? Muy importante
saber con quién vais a hacer este tipo de trabajo y ahondar un poco en su perfil, incluso hacerle preguntas sobre dónde se ha formado, con quién y cuál es su experiencia en el terreno, ¿vale? Y luego hay otra cosa que es muy importante y que yo aprendí en mi paso por Estados Unidos, ¿no? En mi paso por allí, por la universidad, que muchas veces el trastorno de adicción no es una cuestión solo del counselor, ¿no? Del terapeuta, que dicen aquí. Se necesita un equipo multidisciplinar. Yo derivo muchas veces a pacientes a su médico de atención primaria. A veces es necesario los servicios de salud mental de un psiquiatra porque puede haber un trastorno comórbido o una patología dual asociada, o incluso puede empezar a haber síntomas de cierto trastorno mental asociado, como episodios depresivos, ansiedad, etcétera, o incluso puede haber síndrome de abstinencia severo, ¿vale? Es fundamental entender que los profesionales de la salud tenemos pacientes, no clientes. Tristemente, esto a veces se convierte en una fuente de clientes, de gente que lo único que le preocupa es hacer caja y que no quiere derivar a sus clientes, a otros profesionales de la sanidad que están mucho más formados que nosotros en el aspecto clínico, en el aspecto médico, porque piensa que así puede perder al cliente. No, son pacientes. Y si yo tengo que derivar a un paciente a un psicólogo, a un psiquiatra, a médico de atención primaria, lo voy a hacer sin duda, porque es que estamos jugando con vidas humanas. Y al final esto se trata de tener una ética, un código deontológico y de intentar ayudar a la persona. Es muy importante saber cada uno en su profesión, sobre todo cuando tratamos con vidas humanas, dónde están tus líneas rojas y las que no puedes traspasar. Vale, muchas veces la gente me pregunta cuánto dura un proceso terapéutico de este tipo. Aquí en la presentación, en el vídeo, pone que de 12 a 15 meses es el mínimo. Esto es el mínimo. ¿Por qué? Porque la neurociencia dice que la recuperación cognitiva total, una vez que nosotros hemos dejado de consumir, siempre que no haya resbalones, recaídas en el proceso, es de 12 a 15 meses. Yo os diría que os planteéis, aunque con diferentes fases en el tratamiento, diferente cantidad de terapias, el que esto es un proceso, por mi experiencia propia y por de otros pacientes, el que estamos hablando de esos 15 meses donde ya tenemos la recuperación cognitiva a casi los 2 años, ¿vale? Para realmente, y luego lo vais a entender con la segunda parte del vídeo, sanar completamente el problema, ¿vale? Bueno, más cosas que os puedo contar sobre pasos para dejar de beber. Estamos hablando de toda la parte más conductual, ¿no? Pero yo quiero también que veáis qué es lo que vamos a hacer una vez que esa parte conductual esté más asentada, ¿no? ¿Cuál es el problema de muchos tratamientos de adicciones, sobre todo del siglo pasado, nunca mejor dicho, que se fluctuaban en este país, en otros países, a partir de los años 80, donde hubo bueno, pues la crisis de la heroína, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que se trabajaba mucho la parte conductual, el cambio de hábitos, la deshabituación, la desintoxicación, pero no el tratamiento cognitivo, no la parte emocional. Esto es como sanar el trastorno a la mitad. Vale, yo me he acostumbrado con un nuevo cambio de hábitos, con un cambio de aprendizaje, de reprogramación en mi cerebro, a vivir de otra manera, pero realmente no he trabajado toda esta parte que se llama gestión de emociones básicas, transformación del pensamiento, la impulsividad, la falta de autocontrol, ese cerebro sobreactivado que tenemos todas las personas que hemos tenido problemas con los tóxicos. Si nosotros no vemos el origen de dónde está nuestra adicción o nuestro abuso, de por qué tenemos esa necesidad de consumir, qué es lo que estamos tapando, lo usamos como una automedicación, como un anestésico, como una especie de evasión de la realidad existencial, o simplemente es un mal aprendizaje, como decía Maya Stalavich, una autora muy importante también estadounidense, o simplemente tenemos un problema. Cuando digo simplemente, cuidado, no quiero decir que sea simple, ¿vale? Es una manera de hablar. Tenemos un problema a la hora de gestionar nuestras emociones básicas, por ejemplo, el dolor, que nos puede llevar a la ira, y la ira es un detonante para el consumo. El miedo, que nos puede llevar a la ansiedad, y la ansiedad es otro detonante para el consumo. Si nosotros no hacemos todo este trabajo más cognitivo-emocional, lo que no estaremos consiguiendo es sanar definitivamente el problema. Habremos hecho solo la mitad del camino. Por eso hay una estadística que dice que en España el 70% de los pacientes
que han seguido un proceso de recuperación de adicciones, más tarde o más temprano vuelven a recaer, porque se trabaja solo esa parte conductista, no hay nada más detrás, ¿vale? Bueno, aquí os pongo, piensa en el dinero, el tiempo que has perdido con los tóxicos, lo que has perdido y lo que puedes llegar a perder. Este es un problema que al final no es tan sencillo. Independientemente de que yo lo comento mucho en terapia y hablamos mucho de ello, realmente los adictos siempre pensamos que a nosotros no nos van a pasar esas cosas. Pero yo he visto muchos casos donde todo eso ya había sucedido. Pero bueno, eso es algo también para hablar a largo y tendido en las terapias, ¿no? No es algo que se pueda explicar en un vídeo o en el próximo curso que vamos a poner en marcha, ¿vale? Bueno, aquí os comento varios aspectos de lo que es mi propia experiencia personal y la experiencia que he visto en pacientes que han trabajado conmigo y que ya llevan mucho tiempo sin consumir y que están recuperados. La vida sin es mucho mejor. Es una especie de cárcel el estar sometido a una adicción o un abuso de un tóxico, y cuando conseguimos liberarnos de esa cárcel, la sensación que tenemos y cómo nos encontramos a nivel físico, anímico, mental, no tiene ni comparación. Y siempre pensamos que no hay otro tipo de vida, pero sí la hay. Yo recuerdo un paciente que tuve que había estado en prisión 2 veces, y cuando estaba en prisión no consumía. Y tenía la posibilidad, porque en prisión podían consumir, desgraciadamente. Y siempre me decía que se encontraba más encarcelado cuando estaba en la calle, con sus adicciones a la cocaína, al cannabis, etcétera, que cuando estaba en prisión. Que cuando estaba en prisión sentía menos esa sensación de falta de libertad. Para que veáis qué tipo de encarcelamiento nos producen los tóxicos, ¿vale? El alcohol, además, quizás algo que no todo el mundo sabe, es uno de los mayores depresores del sistema nervioso que hay, y hoy en día es responsable de más muertes al año en el mundo que el COVID. Y aquí estamos hablando de las muertes que son directamente por el consumo de alcohol. Si hablamos de daños colaterales, accidentes de tráfico, violencia, etcétera, la cifra se multiplicaría por 1000 seguramente, ¿vale? Pensar que cada vez se bebe más, y cada vez se bebe más desde edades más jóvenes, más tempranas. Y esto empieza a ser un gran problema a nivel social, ¿vale? Bueno, la adicción o el abuso tiene varios destinos y todos bastante negativos, ¿no? Problemas de salud física y mental graves, problemas legales, económicos, soledad, pérdida de los seres queridos, pérdida de trabajos, problemas con la justicia. Un viejo terapeuta con el que yo trabajé hace tiempo decía, esto tiene 2 destinos, la cárcel o el cementerio. Desgraciadamente no son solo esos. Hasta que llegamos a esos 2 destinos hay muchos entre medias que pueden ser igual de negativos, aunque parezca lo contrario, que nos pueden producir mucho sufrimiento. Al final, cuando tenemos una adicción o el abuso de un tóxico, es una vida de sufrimiento. Es una vida de sufrimiento. Estamos sufriendo la mayor parte del tiempo, salvo quizá el rato en el que estamos un poco desconectados por el efecto de los tóxicos, ¿vale? Cambios en el estilo de vida, esto es fundamental. Si yo no hago cambios en mi estilo de vida o no estoy dispuesto a hacerlos, no vamos a cambiar nada. Yo no puedo pretender que simplemente por dejar de consumir, si sigo haciendo la misma vida que hacía antes, esto va a tener una solución. Entonces, para recuperarse tenemos que estar dispuestos a hacer renuncias, hacer ciertos cambios en nuestro estilo de vida, dependiendo de cada paciente, más drásticos o menos. Y bueno, luego la adicción, como bien dice la neurociencia, es multifactorial. Esto no es café para todos, no puede haber un tratamiento punitivo, no se castiga a uno enfermo, se le ayuda. Yo veo muchas terapias que llaman confrontativas, que es algo que no existe, no se estudia ni en la carrera que yo estudié, ni en la carrera de psicología se estudia ningún tipo de terapia confrontativa, donde lo que se hace casi es regañar y juzgar al paciente. Es un gran error. Aquí lo que hay que practicar mucho es la empatía y la asertividad, y entender por qué un paciente tiene este trastorno, y ayudarle lo máximo que se pueda, por supuesto. Nada de confrontación, eso es un engaño, os lo digo así de claro, y no me arrepiento además de decirlo, porque sé que hay gente que utiliza ese tipo de pseudoterapia, por llamarlo de alguna manera.
Bueno, aquí hay unas conclusiones que os pongo del vídeo. Que este trastorno es una enfermedad, un problema muy grave, que no solo destruye nuestras vidas, sino que destruye las vidas de la gente que nos quiere y a las que queremos, que tenemos alrededor. Al final nadie cree que le puede pasar, como os decía antes, las consecuencias dramáticas del abuso de tóxicos, pero yo he visto muchos casos y muchos dramas. Y luego un profesor que yo tuve en la Facultad de Ciencias de Comportamiento de Estados Unidos nos dijo un día en clase esta frase que nos llamó a todos mucho la atención, ¿no? Un adicto recuperado es un ser privilegiado por las herramientas que adquiere en el tratamiento terapéutico, en el proceso, el trabajo de introspección, autoconocimiento y humildad que hace él mismo, ¿vale? Aparte de las herramientas que os provee un terapeuta como yo, hay un trabajo interior muy importante que a mí en su día me hizo ser mejor a todos los niveles y que veo que a mis pacientes también les sirve y les ayuda. Vamos a poner en marcha unos cursos, van a ser unos cursos donde vamos a ahondar en estos pasos para dejar de beber. Cada curso van a ser 4 viernes al mes y lo que haremos será, ir un poco aceptando solicitudes sin que haya que hacer un pago hasta que el curso se formalice, y cuando tengamos un grupo que consideremos adecuado para empezar los cursos, nos pondríamos en contacto con vosotros y pues ya habría que implementar todo y os daríamos fechas, acceso online, etcétera, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por todo y espero que este vídeo os haya servido y os ayude.